Ahorita, como escuchaban, ya se dio indicio de otro, posiblemente otro horno, y a una orilla al finalizar el rancho, en una barda, como pudieron escuchar, o no sé si lo escucharon, da indicio de ácido. Entonces eso hay que, ahorita que cuadre y que se empiece a trabajar, pues es para descartarlo. El Rancho del Horror fue una propiedad en la que se torturaban a las personas de forma inhumana, se hacían reclutamientos y se ejecutaban planes tan macabros que resulta hasta difícil mencionarlos. Allí, decenas de jóvenes, hombres y también mujeres que fueron reportados como desaparecidos, terminaron sus vidas de formas inimaginables, torturas que solamente harían los peores grupos criminales en el mundo y darían lúgubres destinos a sus víctimas. Un espacio en un lugar baldío, en una zona desértica que esconde los peores secretos que escucharás en el 2025. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Liz Núñez, que me escribió: amo lo que haces, de verdad tienes un don. Ojalá muchas personas más te sigan apoyando en lo que haces. Mil gracias, mi querida Liz. Aprecio y valoro mucho tus palabras, me motivan mucho. Te envío un gran abrazo cósmico y deseo que te encuentres muy bien. También quiero agradecer a Briana Rodríguez, que me escribió: gracias Tess, me encantan tus relatos. Y sí, este caso es muy triste, no quiero ni imaginar el dolor que están pasando esos pobres padres. Que Dios les dé el consuelo. Gracias por tus narraciones, te escucho siempre mientras trabajo. Gracias, sé que lo que haces debe llegar a muchos hogares y a muchos corazones. Dios te bendiga. Gracias, Briana, desde los Estados Unidos. Mil gracias por verme y tus comentarios tan sensatos, Briana. Te deseo lo mejor del mundo y te envío un gran abrazo hasta los Estados Unidos. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el crimen más perturbador que haya sucedido en tu ciudad? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Como bofetada e insulto al desarrollo de la inteligencia y el progreso humano, repetimos nuestros más terribles errores como humanidad una y otra vez, demostrando que no aprendimos nada de nuestros fracasos, replicando los peores episodios de nuestra especie, recayendo en la tontería de creernos el animal más desarrollado del planeta, cuando nuestras acciones nos determinan como un peligro para nosotros mismos, como si se tratara de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial o de un gulag soviético en la Rusia comunista. Durante el mes de marzo del año 2025, se reportó en Latinoamérica la existencia de un espacio semejante, luego de que sobrevivientes denunciaran a través de llamadas anónimas todo por lo que fueron sometidos tras comunicarse con organizaciones de derechos humanos, particularmente una asociación de mujeres guerreras mexicanas encausadas en la búsqueda de sus parientes desaparecidos, denominadas las Madres Buscadoras de Jalisco. Mujeres valientes que han entregado su vida entera a difundir sus historias en memoria de sus hijos desaparecidos. Las heroicas mujeres, tras obtener información por parte de sobrevivientes del cartel de Jalisco Nueva Generación, reportaron la existencia de un terrible rancho en mitad de la nada, en zonas baldías y desérticas, el cual servía como centro de reclutamiento y también de exterminio de personas, propiedad de integrantes de uno de los carteles que comercian sustancias ilegales más poderosos y perversos de todo el mundo, pero en especial de México, el CJNG, por como dictan sus siglas. Si bien ya se sabía sobre la presunta existencia de un lugar semejante, las investigaciones estaban avanzando despacio para armar un caso sólido y contundente. Desde el año 2017, con testimonios de varias personas que sobrevivieron al cautiverio y rumores sobre lo que sucedía ahí adentro del denominado Rancho Izaguirre, ubicado en el territorio de Jalisco,
tal vez por motivos de una investigación meticulosa y precisa o simplemente por corrupción estatal. Obviamente sabemos quién es el que se hace cargo de ese lugar. Contaba de que había unos médicos que iban y hacían como unos experimentos también. Pues obviamente se trataba de venta de órganos también. Había esta manera, dice, había unos jóvenes que se ponían a llorar en la noche y se ponían a llorar y los aventaban, los ponían sin ropa, donde estaban estos aros, estas llantas. Y dice, lo único que les podía salvar la vida era hacerse bolita, pero les metían puercos. Los puercos, dice, ahí le llamaban puerquera, donde estaban los alambres de púa. Y obviamente dice, si había animales medio exóticos en aquel tiempo, dice, los puercos te arrancaban en pedazos, los puercos te comían. Este lugar se mantuvo activo por casi 7 años consecutivos, ubicado en una de las zonas con más desapariciones de personas en todo el país de México, cerca de una central camionera con una muy mala reputación. El rancho Izaguirre se extendía en forma de rectángulo por más de 5,000 metros cuadrados entre tierra seca y construcciones rudimentarias, sin camas ni comodidades para los prisioneros y reclutas, sometidos las 24 horas del día a malos tratos entre patadas, golpes y humillaciones. También abusos psicológicos, sintiendo a la muerte cerca en todo momento y todos los días, viendo cómo eran asesinados sin piedad los más débiles del grupo, los que se negaban a participar de las torturas y el sometimiento, los rebeldes y los desobedientes tratados como simple ganado, como animales de una granja perturbadora, destrozando sus cuerpos en pedazos, como parte de las intensas pruebas para hacerse parte del cartel, compartiendo constantemente con la violencia extrema y el dolor en situaciones completamente inimaginables para una persona del común. Lamentablemente en México se ha construido una imagen distorsionada y errada de lo que significa la masculinidad o la hombría, resaltando estereotipos insanos y perjudiciales para una sociedad en construcción de algo sano, de asesinos, psicópatas y criminales antes que de caballeros con normas establecidas, de ladrones, de criminales que pertenecen a bandas que abusan de su poder, abusadores, estafadores y mafiosos, no de hombres gallardos y respetuosos, defensores de la justicia y de las buenas costumbres, de causas nobles y de causas honorables, más bien de bestias destructivas y necias, de villanos caprichosos y ostentosos, arquetipos de abusadores y déspotas que solo valen por lo que tienen en los bolsillos, por el mal que pueden generar inmersos en malos pensamientos, en redes de conspiraciones y traiciones sin ningún mérito verdadero salvo el que presumen comprar, llenándose de enemigos y de deudas, algunas que solo se pagan con sangre en este mundo criminal. Estos hombres capaces de todo, encima del bien y del mal, caricatura de antihéroes y villanos, inspiran a jóvenes incautos e impresionables, quienes ven en la vida gángster y criminal una salida, un camino para poder ejercer la riqueza a costa de todo honor, de toda moral, pero también de toda ética, pasando por encima de los demás, humillando y pisoteando en el camino, destruyendo a familias, derramando sangre a costa de la ruina de otros, buscando valor y hombría en una costosa pistola, en una mujer de alquiler o en una fachada extravagante, disfrutando la vida desesperados sin vivirla realmente, dispuestos a morir en cualquier momento, agotados de esperar un fin que nunca termina siendo
nada agradable. Muchas veces estas ideas son publicitadas por artistas modernos bastante populares, quienes honran con su música la vida de estos grandes capos de mafia como si fuera mérito vivir atormentando por el brillo del dinero entre enemigos constantes y una vida bastante difícil donde la confianza es imposible y la nobleza es técnicamente una mentira. Especialistas sobre estos temas indican que toda esta promoción hace parte de una red muy bien pensada y sofisticada para reclutar personas, algunos bastante incautos, que caen en las redes de estos cárteles con mentiras de oportunidades laborales o, en su defecto, de ofertas millonarias, sin omitir a ancianos, a mujeres y hasta niños, atacando a la población civil arbitrariamente, especialmente a su misma población, aquellos paisanos que los vieron crecer en las zonas más difíciles de México. Vamos a Jalisco a hablar de Teochitlán. Ya hay imágenes de satélite. ¿Qué cambios ha tenido el rancho Izaguirre en Jalisco desde el 2011? En 2011, el rancho era una parcela, no había construcción. Algunos años después, aparece la barda perimetral, 4 construcciones, una estructura circular y una finca en el centro del predio. Estas son imágenes de satélite. Tras denuncias telefónicas, las madres buscadoras de Jalisco lograron informar a la policía y también a otros entes gubernamentales en México sobre aquel aterrador rancho que les comento. Nadie había entrado a un lugar así. Habíamos entrado a lugares donde eran casas de seguridad, pero no de adiestramiento, no de exterminio. Quienes efectivamente organizaron un plan de investigación junto a las mujeres y localizaron este lugar que fue reportado, tomándolo con agentes de la ley y el orden. Aunque la mayoría de personas que administraban el rancho del horror ya no estaban presentes, habiendo sido informados desde mucho antes para abandonar este terreno. En este rancho se encontraron un par de personas vivas, sobrevivientes al martirio constante, quienes dieron su testimonio a los investigadores, los cuales se sumaron a otros previamente reportados, comprobando el mito urbano, verificando que el terrorífico lugar estaba activo desde hace varios años y que probablemente la policía sabía de su existencia al tanto de lo que allí ocurría, si es que no, presuntamente puedan hacer parte de esta misma red de corrupción. Pues básicamente el campo de concentración operaba enfrente de sus narices. Según vecinos oriundos de la zona, habitantes de otras rancherías cercanas, la zona era relativamente tranquila y solitaria. Casi nadie se asomaba nunca y de hecho la policía constantemente hacía patrullajes cerca, por lo que era difícil de creer que no supieran nada al respecto. Luego de tanto tiempo y tantos reportes locales de personas desaparecidas, como si se tratara de una auténtica película de terror en el lugar. Luego de una semana de inspección se encontraron prendas de vestir de todo tipo de civiles, también calzados, mochilas, abrigos y artículos personales de personas desaparecidas en México. Entre estos hallazgos hubo cientos de huesos quebrados, restos óseos pertenecientes a cientos de víctimas que probablemente perecieron en el lugar, muchos de ellos reportados en el pasado, con historias inconclusas sobre sus paraderos. La Guardia Nacional, por tanto, manifestó que el lugar era también un campo de reclutamiento forzado, pues varios supervivientes habrían informado las terribles prácticas que se realizaban allí, entre torturas, asesinatos y hasta actos de antropofagia. Y si por alguna razón desconoces el término, te lo diré así: actos de canibalismo. Nos llevamos a un cuarto. Nos llevaban un cuarto que le decían la carnicería. Sí, es un cuarto pequeño, una cama de cemento. Ahí los subían y ahí los componían, o sea, los cortaban. Los destruían en piezas, sí, en pedazos. En piezas.
¿Los llegaron a incinerar? Porque se ha hablado de que ahí había hornos donde cremaban esos cuerpos. ¿Esto es real o Sí, lo llegó a ver? claro que sí. Sí. Sí, yo estuve ahí. Por decir así, que los fileteaban. Sí, para que se quemara más rápido el cuerpo. ¿Cuántos de estos hornos había? ¿Solo era un lugar en ese cuarto llamado la carnicería? Yo vi uno nada más, grande, sí, grande. ¿Ponían muchos cuerpos ahí para incinerarlos? ¿O era uno por uno? A veces de tres o cuatro, sí. ¿A usted lo obligaron a cometer esos crímenes? Sí, claro que sí. Como parte del adiestramiento. Sí, como parte del adiestramiento. Si se negaban, ¿qué pasaba? Nos mataban. Los mataban y terminaban como los otros. Sí, exacto. Porque el lema ahí es de que si no hay cuerpo, no hay delito. Ese era su lema. Hemos visto imágenes de ese lugar, hemos visto prendas, zapatos. ¿Esas prendas se puede decir que eran de los muertos o no necesariamente? No necesariamente. Lo que pasa que para estar en ese lugar, no nos vendían ellos botas tácticas. Porque el zapato o el tenis ahí no servía, pues. ¿Estaba prohibido entonces? Estaba prohibido, exacto. ¿Les quitaban esos zapatos para ponerles unas botas? Sí, para comprábamos botas, teníamos que comprar ¿Se botas. las vendían ellos mismos? Sí, nos vendían las botas, sí. ¿Cómo llegó usted ahí? ¿Bajo qué condiciones terminó en ese lugar? Yo llegué por oferta de trabajo para guardia de seguridad. Ok, una oferta que vio que publicada en periódico. En redes sociales, en el Facebook, sí. ¿Aplicó? ¿Y qué le dijeron? No, pues nos contestaron rápido que sí, que están pagando 13,000 pesos. 13,000 pesos. Daban 3 comidas, hospedaje y viáticos. Supuestamente el lugar dejó de funcionar desde el mes de septiembre del año 2024, luego de que los rumores sobre las prácticas abominables del rancho se volvieran constantes, amenazando la seguridad del perímetro y llamando la atención de la ley, por lo que se redujo su actividad. El inmueble ubicado en Jalisco, identificado como el Rancho Izaguirre, era utilizado literalmente como un campo de concentración donde cientos de personas eran llevadas para ser sometidas a duras pruebas de entrenamiento psicológico y físico, con el fin de integrarse a las filas del cártel Jalisco Nueva Generación, demostrando gallardía y auténtico sadismo, tratándolos con desprecio para que no tuvieran compasión a la hora de ejecutar cualquier delito que les sea asignado. Algunas personas iban como voluntarios, luego de caer en la red superficial del arquetipo de masculinidad mexicana contemporánea. El mafioso armado de sombrero, botas y una enorme finca con mansiones y mujeres hermosas, el prototipo que de alguna forma la televisión nos ha vendido a través de novelas. Otros eran llevados por la fuerza directamente, engañados con ofertas de trabajo bien remuneradas, convencidos de estar viviendo una oportunidad importante para luego ser burlados y sometidos a uno de los infiernos más terribles en el planeta Tierra. Al llegar al devastador lugar, las personas eran desnudadas completamente y algunas presuntamente eran abusadas íntimamente delante de todos los demás en una humillación bastante difícil de imaginar. Si se resistían o se negaban, eran asesinados de inmediato. Luego su cuerpo era usado como insumo para que los demás reclutas practicaran durante el adiestramiento actividades entre las que estaban el canibalismo ritual. Los reclusos eran examinados minuciosamente. Luego sus datos eran anotados en un cuaderno donde se llevaba la minuta de su sentencia. También eran delegados con un apodo peyorativo y una tarea para realizar, obligándolos a permanecer en completo silencio todo el tiempo, pues hablar era un privilegio que solo estaba permitido para los miembros activos del cártel. El enorme rectángulo cercado en concreto que rodeaba la finca estaba inmerso en una zona desértica con tierra por todas partes y una inmensa bodega de 390 metros cuadrados, la cual era usada como dormitorio y como gimnasio, sin camas, ni cobijas, ni comodidades al respecto, obligando a los reclutas a dormir todos, sin excepción, en el suelo, en posición fetal, uno enseguida del otro. Dormíamos en posición fetal, muy pegados unos de otros, porque se llevaban gente, pero casi a diario llegaba gente
nueva. Citó un testigo que compareció en el rancho por 2 semanas y fueron las palabras textuales de un sobreviviente. Durante el día, desde muy temprano en la mañana, los reclusos eran sometidos a golpes y a fuertes palizas, también a trabajos pesados y deshumanizantes, a pruebas sanguinarias, muchas veces a pelear a muerte entre ellos o aguantar condiciones extremas. En un mismo día, los reclusos eran enseñados a portar y disparar armas de fuego, entre ellas la famosa AK-47, practicando la puntería mientras los guardias apuntaban sus armas al tirador en caso de que intentara escapar a tiros o matar a sus custodios. Todos los días nos pegaban por cualquier cosa, así nos mantenían con miedo. Desde que llegamos, lo primero que te hacen es agarrarte a tablazos. Fueron las palabras de un testigo sobreviviente de este horrible lugar. Luego, los que alcanzan a sobrevivir a las intensas jornadas, que se les conoce como los iniciados, como los llamaban, eran llevados ante los altos mandos del cártel, quienes aceptaban su graduación y les indicaban una última prueba, la cual era por naturaleza mucho más difícil, pues debían pelear por plazas de vicio o de contrabando, fundarlas a nombres del cártel, y para ello era necesario matar a alguien demostrando su gallardía y compromiso afuera del rancho, por lo que debían tomarse a fuego y sangre a algún lugar indicado por la mafia para vender la sustancia en cualquier parte del país, en Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Guerrero o Guadalajara. Gracias a Dios terminé el adiestramiento a luchas, a fuerzas, con amenazas y todo. De ahí te mandan a Zacatecas y no es cierto que son 3 etapas, es una etapa nada más. Si ganas 3 plazas consecutivas, te ascienden a comando. Comando quiere decir que tú te encargas de un grupo de 7, 8 o 10 personas. Fueron las palabras de un testigo sobreviviente. Puro Cártel Jalisco. ¡Puro Cártel Jalisco! A mí me llevaron al cerro. Estuvieron ahí en ese lugar que encontraron. Pero después de ahí nos subieron 3 horas para arriba de ahí, en un cerrito. Nos taparon los ojos, nos vendaron pues. Para arriba sí son 3 horas. Tiene que pasar uno un retén, tiene que pasar un segundo retén, y el tercer retén es donde está el jefe, pues, el mencho. Ahí ya llegas, te toman el peso, estatura, te la preguntan 3 veces, porque si tú veas en una, te matan. ¡Pura gente! Una mujer indicó que sobrevivió 3 años al interior del rancho Izaguirre, aguantando todo tipo de ultrajes y viendo situaciones traumáticas casi todos los días. Su identidad fue reservada y fue apodada como María, quien, al igual que muchos mexicanos, fue engañada con una falsa oferta laboral, la cual era una simple trampa, pues finalmente se vio obligada a trabajar para el cártel o a morir en la mitad de la nada por negarse a hacerlo. La mujer declaró que el lugar era conocido por el cártel como una escuela para narcos, que llevaba muchos años funcionando y habían personas del gobierno involucradas que perfectamente sabían las atrocidades que allí adentro sucedían. Las actividades que más se practicaban, según reporta esta víctima, eran la excavación de fosas comunes, la calcinación de cuerpos en hornos crematorios, la descuartización de cuerpos y la desaparición sistemática de restos humanos, de algunos que fueron enviados desde afuera del rancho con la intención de desaparecer toda evidencia de sus casos
Otros morían en el lugar, víctimas de las intensas experiencias o de los caprichos de los capos que manejaban este tipo de organizaciones, los custodios, quienes permanecían ebrios o inducidos a sustancias la mayor parte del tiempo. Según María, durante su estadía en aquella prisión por más de 36 meses, aproximadamente 1.500 personas pasaron por el rancho, siendo víctimas de todo tipo de ultraje y brutalidad. En mayo del año 2019, otro de los supervivientes dio su testimonio en televisión pública, narrando cómo sobrevivió al campo de concentración luego de 3 meses inmersos ante la sublevación del cártel Jalisco Nueva Generación. Según el superviviente, entre las prácticas a las que fue expuesto y obligado estuvo el comer carne en un ritual denominado el bautizo, donde tuvo que cortar en pedazos junto a otros compañeros el cuerpo de un caído y comer algunos órganos de sus compañeros dados de baja, quien fue asesinado por rechistar a uno de los jefes de patio o simplemente no soportaron los malos tratos. Un relato semejante fue manifestado en el año 2017, cuando más de una decena de soldados integrantes del cártel fueron capturados por la policía mexicana, entre ellos 2 adolescentes de apenas 16 y 17 años de edad, quienes confesaron las intensas torturas a las que tuvieron que someter a un hombre antes de comérselo en un ritual de antropofagia obligados por el CJNG, en una especie de tradición esotérica que, por lo que entiendo, ha sido una práctica de otros grupos criminales, por lo mismo como por tradición esotérica. Se desconoce exactamente la cantidad de personas que fueron asesinadas sistemáticamente en este rancho, pero ropa vieja, objetos distintos y huesos humanos fueron encontrados en el lugar en abundancia. Testimonio de su comparecencia en el infierno, también se encontraron juguetes y prendas infantiles, por lo que probablemente los niños no eran excluidos de las aberraciones que allí adentro sucedían. También se encontraron restos de armas, casquillos de bala, símbolos esotéricos y altares a la Santa Muerte, entre otros símbolos propios de la santería y el satanismo. También notas y cuadernos con apuntes escritos a mano, con el apodo de las víctimas marcadas. Según otros testimonios, algunos de los secuestradores eran mercenarios colombianos y mexicanos, instruidos en la ciencia de la guerra y la psicología oscura. Las víctimas eran de diferentes partes de Sudamérica, en su mayoría mexicanos, persuadidos con engaños, ofertas de empleo que encontraron en internet o en las redes sociales, o como sentencia por haber cometido faltas contra el cártel. Probablemente existan más lugares como estos escondidos en México, pues el poder, la riqueza y la influencia de estos grupos criminales sigue en constante crecimiento y se muestra más amenazante cada día, desconociendo la línea entre el bien y el mal, renegando de nuestra propia humanidad, dando poder a las personas menos indicadas, la peor calaña de nuestra especie, exponentes hiperbólicos de un mundo delincuente bastante oscuro. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubicaría abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi Instagram personal Test Misterios, o en el Instagram donde subo True Crime, soy Test Misterios, o en el TikTok donde subo True Crime Test Misterios, si quieres ver más contenido. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que somos Misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.